incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. En la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Cuando estoy con vos estoy seguro que el reloj me miente. No importa qué tan baja esté la temperatura afuera. Acá dentro la consola echa humo. Pero pedís permiso y no te dejan, ya lo sabes. Tenemos el fuego sagrado del rock argentino sonando las 24 horas para vos. Vení a calentarte en este invierno 2026. Subí la radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Multigol premia tu ahorro.
Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Qué clásico del rock nacional no puede faltar hoy? Yo te vi en un tren preocupada de más. Tan solo dime que me amas. Agarrá el celu, entra a nuestro Instagram y deja tu comentario. Hacemos la lista de temas con vos, porque somos tu refugio en este invierno 2026. Manda tu mensaje, no te quedes afuera. Instagram, @el diario Nuevo Día 80. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Hay canciones que te marcan. Solo el amor duele así. Bien fucking fuerte. Y hay radios que te acompañan siempre. Hay que correr a estos fachos a patadas, si no nadie podrá ser feliz. Somos esa voz que te habla al oído cuando necesitas un buen acorde. Sentí la fuerza de la música. Somos el pogo de este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
seré yo, papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas cuánto te echaba de menos. Si en cada canción que escribo corazón detuve el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos, el color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Yeah. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo. ¿Cómo pretendes que no enloquezca si no hay tregua con vos? Jueves, la antesala del descontrol. Ya podés ir lustrando la campera y lustrando los borcegos porque el fin de te respira en la nuca. Es esperarte y que no vuelvas más. Entra en calor con la mejor selección de rock en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Aunque el reloj diga otra cosa. Ya estamos acá. Arranca. Siempre llegué tarde. Segunda temporada. Pone la 100.9 hasta las 15. Estamos en vivo. Minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hola, universo, ¿cómo andamos? Espero que muy bien. Por acá, como siempre, a través del dial de la 100.9 Radio Nuevo Día, dando comienzo, como cada jornada, a este programa que llamamos Siempre Llegué Tarde. Brian Álvarez en controles técnicos. Hola, Brian. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo andas vos? Con la cara llena de risa, como dice mi mamá. Muy bien. Saludos a Clau Rataro, que fue su cumple el otro día, la semana pasada. Espero que lo haya pasado re lindo. ¿Qué cayó? El fin de me parece que fue. Fin de semana, así que besito muy grande para Clau. Está Rodri Poloni en el streaming. ¿Cómo andamos? Pulgar para arriba. Juli Quirós en la web y almorzando. Julián. ¿Cómo anda, Juli? Pulgar para arriba también. Por acá la pela. Y juntos hacemos este programa que te acompaña hasta las 15 horas. Así que contame vos, que terminás de completar el programa, cómo andás en esta jornada ya de jueves, los últimos días del mes. Dale que se puede. Llegamos a fin de mes. 516051. Bueno, día frío en la ciudad de Río Gallegos. La verdad que hay que agradecer que salió un poco el sol
y por lo menos si te acercás a una ventana, algo de solcito te da, que ya es un montón. Pero 3 grados 8 décimas bajo cero es la temperatura actual, la térmica 9 grados 4 décimas bajo cero, está bastante frío, por favor abrigate, la humedad 86%, ¿y qué se espera para el resto del día? Bueno, más o menos se va a mantener así, cielo parcialmente nublado durante la tarde, ya hacia la noche mayormente nublado, y se esperan vientos muy tranqui del sector oeste a 22 kilómetros por hora, más o menos como el resto del día. Lo que sí, prepárate para mañana, porque veo en el pronóstico lluvias y nevadas durante toda la jornada del viernes. Y sí, bueno, es lo que está pronosticado. Quisiera que no. Ojalá que no. Ojalá, viste, cuando a veces pasa que las alertas nos esquivan, que esquiva Río Gallegos. Ojalá pase eso. Pero bueno, es mi deber mencionarte y avisarte que disfrutes el día de hoy, porque mañana probablemente haya lluvia y nieve. Bueno, estamos en vivo no solo a través de la 100.9, la clásica 100.9, que seguramente tenés en el kiosco, en la oficina, en el comercio, en el taxi, donde estés, sino también en eldiarionuevodía.com.ar, y en streaming estamos en YouTube, El Diario Nuevo Día. Bueno, en un rato nada más, atenti porque tenemos títulos locales. Después vamos a estar hablando, si nos da el tiempo, en nuestro momento reflexivo acerca de la creatividad antes de la inteligencia artificial, pero esta vez no vamos a hablar, porque viste que siempre que se menciona la creatividad se piensa en arte, disciplinas artísticas, ¿no? Pintura, danza, música, etcétera, teatro. Pero vamos a hablar de la creatividad también de los ingenieros y programadores de sistemas antes de la IA, ¿no? Y las páginas buenísimas que todavía existen, y encontré un post sobre eso y dije, lo tengo que compartir porque me pareció que estaba muy buena la data, y sitios que yo, por ejemplo, no conocía, ¿no? Así que en un rato hablamos de eso también. Y hablando ya sí de arte, en este caso de literatura, vamos a estar conversando con la referente de la Biblioteca Provincial, porque se viene la Feria del Libro en septiembre. Ya ha cerrado, entiendo, eso vamos a consultar el periodo de inscripción para la feria, así que vamos a ver si podemos spoilear un poquito. Voy a hacer lo posible para enterarme y que nos enteremos todos de qué se viene en la Feria Provincial del Libro este año 2026. Además de esto, vamos a estar contándote algunas novedades en materia de géneros. Hoy no va a estar Mari Gamboa, vamos a cambiar la modalidad de las columnas. Le mando un beso muy grande si está escuchando. Te queremos, Mari, un montón. Te mandamos un abrazo. Cada 15 días por ahora, así que la próxima semana sí vamos a estar hablando con ella. No te lo pierdas. Hoy voy a tratar de hablar de algunas cuestiones que obviamente siempre es mejor si la escuchamos a Mari, que es la profesional en el tema, pero vamos a estar por lo menos indagando algunas noticias en materia de género. Como siempre también, hoy en las noticias ambientales vamos a estar hablando de la ley de tierras, como venimos haciendo, compartiendo algunos audios y algunos datos de qué anduvo el Congreso en este año 2026 y cómo les fue con las leyes que fue presentando. Medio que seguramente ya lo sabes, pero siempre está bueno como resumir todo y tener la info bien fresquita, ¿no? Todo esto y mucho más hasta las 3. Tenemos noticias nacionales también y varias cosas para compartirte. Ya se nos acerca el viernes. Estuve hasta hace un ratito nada más pautando entrevistas para mañana. Lo que va a ser el programa de mañana va a estar buenísimo. También va a haber agenda cultural, pero eso será para otro día. Por ahora arrancamos así, con buena música. Saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche.
horas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. ¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias. Bueno, temazo el que estaba sonando recién. Contame vos, ¿qué te parece la compañía de estos mediodías? Al 516051, mandanos un mensaje, mandanos saludos también para la gente que te esté escuchando, ¿eh? Saludos para todos los que me conocen. ¿Qué pasó con las viejas costumbres de llamar a la radio? Y lo que pasó es que las radios ya no tienen el teléfono para llamar, ¿no? Pero sí para mandar WhatsApp, así que mándanos tu mensajito. Vamos a ir a las noticias locales y provinciales del diario Nuevo Día. El título principal tiene que ver con la búsqueda de un vecino de nuestra ciudad, César Aguilar, que venimos contándote a lo largo de estos días. La policía de Santa Cruz desplegó un amplio operativo en distintos sectores de Río Gallegos para encontrar a César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años. Las tareas comenzaron tras denunciarse su ausencia del domicilio e incluyen patrullajes, rastrillajes terrestres y alertas en los sistemas federales de búsqueda. La policía entonces está realizando estos operativos y, tal como te decía ayer, Aguilar Pérez mide aproximadamente 1,70 m. Es de tez trigueña, tiene el cabello semilargo y ligeramente canoso y su rostro se encuentra mayormente afeitado. Al momento de ausentarse vestía un jean azul medio gastado y una campera negra con capucha. Cambiamos de tema. La provincia pagará el aumento pendiente a judiciales. El gobernador mantuvo en Río Gallegos una reunión de trabajo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, y el ministro de Economía. Y durante este encuentro acordaron comenzar a efectivizar un incremento salarial pendiente y avanzar con inversiones destinadas a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial provincial.
Bueno, esta noticia viene del norte provincial y una noticia que en realidad podría ser de cualquier año, no importa el año que lo leas. ¿Qué pasa si se rompe un acueducto en Comodoro? Caleta se queda sin agua. Los vecinos de Caleta Olivia deberán afrontar 36 horas más de reducción de caudal de agua luego de que se registrara una nueva rotura en el acueducto durante las tareas de llenado de cañería. Un bajón. La información fue comunicada en la jornada del jueves y señala que el inconveniente se produjo mientras avanzaban con trabajos para restablecer el servicio. Como consecuencia, se va a mantener el suministro desde una cooperativa que abastece el agua de la ciudad, que es la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia. Cambiando de tema, IDUB firmó el contrato para la construcción de la planta de alimentos balanceados. La planta se va a emplazar en los talleres y oficinas de Santa Cruz Puede, que queda en Ruta Nacional número 3 y Circunvalación en Río Gallegos. El objetivo es refuncionalizar y poner en valor los galpones existentes para una futura instalación, como te decía, de una planta de elaboración de alimentos balanceados, fortaleciendo la producción local y la soberanía alimentaria de nuestra provincia. Bueno, la última, la unidad investigativa de Puerto San Julián, secuestró más de 3 kilogramos de hojas de coca y alrededor de 200 dosis de medicamentos de venta bajo receta archivada durante una serie de operativos preventivos realizados en distintos puntos de la ciudad. Ya pasaron 28 minutos de la 1 de la tarde. Seguimos escuchando música, pero quédate que ya volvemos. Tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo de mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y es normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea. La bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo, lo lleva hasta lo profundo por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busque en lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Esa es nuestra realidad, la de hallar y sacar fruto de lo que no es absoluto, por más que así nos parezca. Imitamos la destreza del que es vivo y más astuto, y aprendemos que es ser bruto, contemplar la carretera sin cruzarla siquiera por el premio y atributo.
que colmo, que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo del mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los muchos. Y así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busquen lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos. Bueno, me encanta el tema que sonaba recién, es de Las Áñez, estas hermanas colombianas, que no es la primera vez que suenan en este programa y te las vuelvo a recomendar. Bueno, vamos a ir a nuestro momento reflexivo antes de la entrevista, como todos los días. Hoy vamos a hablar de la creatividad antes de la era de la inteligencia artificial. Habían programadores, que todavía los hay, por supuesto que sí, que habían creado sitios increíbles, ¿no? Lo cierto es que antes de hablar de eso y de la IA y de cómo se está metiendo en todo y los algoritmos, ¿no les pasa que últimamente cuando buscan algo en Instagram, la mayoría de las sugerencias del feed son de páginas que no seguís? El otro día hasta me empezó a poner un poco de mal humor el tema, ¿no? Porque antes, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Yo soy de como de entrenar los perfiles que uso. En algún momento de la historia no tuve casi por muchos años Instagram, y cuando empecé a usar fue por la radio, cuando estábamos en la otra sede. Y después dije, bueno, a ver, empecé a usar el de Tarambana. Y le empecé a decir a mis compas tarambanas, sigamos solo páginas de percusión para que en nuestro feed, o le demos me gusta a las páginas de percusión para que en nuestro feed nos aparezca data de percu y podamos compartir y tener una red, etc. En la radio, en el de Siempre Llegué Tarde, por ejemplo, sigo todos eventos locales o provinciales o regionales que tengan que ver con materia cultural porque me sirve de info, de material para el programa, ¿no? Entonces es más fácil conseguir la información en este mundo. Últimamente, la sugerencia es de cualquier página que uno no sigue y es eso, ¿no? Como decir, bueno, por algo no las estoy siguiendo, déjame en paz un poco, teléfono, si me estás escuchando, si no las sigo es por algo las páginas, ¿no? Como déjame organizar de alguna manera o tener control de la cuenta, sino para qué la quiero. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a ir a recomendarte estos sitios que los estuve chusmeando para que no recomendarte sitios que no funcionen. Y vamos a empezar por el primero, que se llama, están en inglés, earthnewschool.net. Es un mapa, un globo terráqueo que en tiempo real visualiza vientos, corrientes oceánicas y contaminación del planeta mediante líneas de luz en movimiento. Podés ir girándolo y podés ver todo eso. Me parece que está re bueno en materia ambiental. Y hay otro que agrego que no estaba en el post que encontré, que se llama Earthquake, que te avisa de terremotos en tiempo real. Ese lo empecé a usar hace ya muchos años porque creo que lo dije ya al aire varias veces, tengo familia en Mendoza, allá es un poco más común los temblores y en algunos casos cuando son muy fuertes tenés que salir de la casa, ¿no? Entonces mis hermanos estaban medio acostumbrados a las alertas y a rajar lo máximo que puedan del departamento y empezaron a utilizar las aplicaciones que había en la época o las páginas de la época hace un montón y esta era una que si bien es extranjera te avisa en tiempo real y podés ver en el mapa, me parece que está buenísimo porque podés ver el mundo y en círculos. Si los círculos son más grandes es porque fue un terremoto de escala mayor y más chiquititos menos, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo, esto viste que a veces se dice del cinturón de fuego en la parte del Pacífico, bueno, cómo está todo conectado porque si hay uno muy grande, todo alrededor empiezan a haber un montón de
de terremotos más chiquitos. Entonces me parece que está bueno para verlo y como medio calcular si es posible que afecte o no acá. Bueno, está bueno y enterarte en tiempo real y estos son los datos que según lo que se va informando en cada país, ¿no? Así que me parece que está piola. Eso por un lado. Volviendo a la lista. Hay otro sitio que también, que yo creo que varias personas lo han usado, se llama archive.org, que es una biblioteca digital sin fines de lucro que ha archivado no cientos, no miles, no millones, 1 billón de páginas web desde los años 90. Esta página recuerdo que la recomendaron en un curso de periodismo que se hizo, que lo organizó el Sindicato de Prensa de Santa Cruz y se hizo en la universidad, en la UMPA, y hablaron de esta página porque vos podés, por ejemplo, entrar a un medio, a cualquier página, porque son 1 billón, ¿no? Pero, por ejemplo, que querés decir, uy, esta noticia que fue publicada, no sé, Nevada del 95, que esta semana todo el mundo habló de eso porque se cumplieron 31 años. Bueno, quiero ver qué se decía en la época, si es que había web, obviamente acá no, pero no sé, en los medios nacionales. Y podés encontrar los archivos, ¿no? De esa manera porque son registros históricos. Te tiré al 95, capaz que no encontrás nada del 95, pero así hay otros ejemplos. Bueno, ingresas entonces a la página y podés ver cómo era ese sitio hace años. Además ofrece decenas de millones de libros, películas y grabaciones gratis. Está para chusmear. Pasa que son un montón, hay que saber cuando un archivo tiene tanto registro, tenés que saber qué querés buscar. Si no, vas toda la vida viendo las millones de cosas que hay, no. Exactamente lo que querés y me parece que va a ser más práctico. Si no, tenés en claro y querés solo chusmear un rato, también puede servir, pero no es si no tenés para perder el tiempo, mejor ir a algo más directo. Hablando de coleccionar, hay una página que tiene experimentos interactivos gratuitos creados por un solo desarrollador, sin anuncios, lo que me parece muy importante, ni necesidad de registrarte, otra cosa muy importante, que a veces donde apenas te piden un dato uno se va de una página porque no sabes a quién le estás dando los datos. Bueno, y lo que por ejemplo, lo que te brinda es poder explorar a escala el universo, las profundidades del océano, un lanzador de asteroides, un montón de cosas. Se llama Neil.fun, como de diversión, ¿no? .fun. Cualquier cosa, si alguna te interesa, mejor escribí a la radio, al 516051 y te voy pasando la data. Hay un montón, hay una de historia, que es una línea de tiempo, uy, esta está re buena. Es una línea de tiempo que es interactiva y va desde el Big Bang hasta la actualidad. Y pasa por guerras y arte y un montón de hechos históricos que obviamente pueden faltar. Y los podés ir ampliando y a ir viendo. La imagen, como se ve, es como una pista de sonido, parece. ¿Viste? Cuando grabas algo de sonido, bueno, eso se ve. No es una línea de tiempo así literal, sino parece una onda de sonido. Y a medida que le vas haciendo zoom, podés ir viendo los eventos históricos de la humanidad. Muchos de ellos, la fuente es Wikipedia, por eso te digo, hay cosas que hay que rechequear. Bueno, y así hay un montón. Hay uno más, porque ya tenemos la nota, de True Size, que es el tamaño real o verdadero de los países y los continentes. Viste que siempre se dice que en realidad hay también una mirada geopolítica al respecto del tamaño y el orden de los países, ¿no? Como los más poderosos siempre en el norte, y que en realidad el tamaño real se ve muy diferente. Bueno, en esta página podés ir arrastrando y viendo sin distorsiones, se supone, eso todo entre comillas, está el tamaño real de los países comparados con otros y también está bueno. Bueno, hay un montón. Me quedé con ganas de encontrar. Hay un sitio que una vez encontré que te mostraba cómo fue la trata de esclavos transatlántica con el pasar de los años, y eran como puntitos que se iban moviendo, que eran barcos, muchos barcos, y como en algunos años eran un montón, que parecían hormigas, de cantidad de gente, y a veces verlo así en algo concreto, visual, en un mapa del mundo y demás, es como que te queda más la información, pero después te la busco y te la comparto también. Bueno, algunos sitios que existían antes de la IA, nuestros cerebros creadores también, que generan cosas que están buenísimas y de paso prácticas, ¿no? Como la de los archivos que te decía o la de los terremotos. Ya 41 minutos de la 1 de la tarde, muy breve corte musical porque ya tenemos entrevistas sobre la Feria del Libro.
Mucho me gusta mirarle la negra pupila que le apunta directico al nervio de la mirada mía. Mucho me gusta lamerle las heridas de las cuerdas que le cortan su huella dactilar. Y mucho le lamería los huesos pa' probarle bien adentro lo que no le alcance a ver. Y mucho le cantaría a mi negro pa' que baile aquí en mi pecho, reventado de agradecer. Mucho me gustan las mariposas que me dejó en la barriga pa' que echaran a volar. Y mucho le besaría la boca pa' guardarle las palabras en mi saliva en orar. Hay mucho le lamería los huesos pa' probarle bien adentro lo que no le alcance a ver. Y mucho le cantaría a mi negro pa' que baile aquí en mi pecho, reventado de agradecer. La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Bien, volvemos. Después de la música sonaba Briela Ojeda. Me encanta también lo que estaba sonando recién. Colombiana, por supuesto. Vamos a cambiar de tema. Antes de cambiar de tema, quería contarte una cosa. Quiero presumir esta agenda que en realidad la tengo como de principio de año. Me la regaló Mari Gamboa. La tapa me parece hermosa. Díselo, estás... no sé si yo estoy mostrando a cámara algo que no está en cámara todavía. Lo estás haciendo increíble, dice la imagen. Y son de las libretas que vende el dispositivo Ocupándonos. Así que si ustedes quieren colaborar con este dispositivo de usuarios del Centro de Salud Mental, me parece que está re bueno porque venden unas libretas que están re bien hechas, de buen material, con mensajes positivos. Hoy los escuchaba a los compas de Arriba al Día hablando de eso, ¿no? Y bueno, me parece que está bueno. Y de paso adentro tienen el calendario 2026, un QR para seguirlos en las redes. La verdad que felicitaciones a todo el equipo de trabajo de Ocupándonos que hacen un laburo increíble. Ahora sí cambiamos de tema
porque vamos a hablar de un evento, el evento quizás de los más esperados a nivel literatura en la provincia de Santa Cruz. Tiene que ver con la Feria Provincial del Libro, que ya sabemos que la feria se va a realizar en el mes de septiembre en el Centro Cultural Santa Cruz, organizada por la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi. Y para conocer detalles, porque estamos a un mes todavía, nos estamos anticipando, pero ya queremos conocer más información, tenemos en línea a la responsable de la biblioteca, que es Marcela Álvarez. Bienvenida al aire de la radio. Laura te saluda. Hola Laura, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por responder este mensaje, porque sabemos que estás de receso invernal y te estamos molestando con cosas de trabajo, así que vale doble hoy. No, no te hagas problema, ¿no? Mientras que sea, o sea, siempre de trabajo, uno tiene que estar, más cuando tenemos responsabilidades grandes como es ser directora de una biblioteca. Y te corrijo un poquito. Sí. La organización de la Feria Provincial no solamente lo organiza la biblioteca, sino la Secretaría de Estado de Cultura, porque tengo el apoyo de nuestra secretaria y bueno, ahí hay más personas trabajando para esta feria porque es muy grande y es mucho. Sí, entiendo, y sé además, ¿no?, que está a cargo de la Secretaría de Cultura, pero bueno, entendiendo también que es el área competente, que es la Biblioteca Provincial, si bien siempre se trabaja en Sí, equipo, por supuesto, en las obviamente, sí, sí. secretarías. Contame, porque la última vez que hablamos, que creo que también fue hace como un mes o un poco más de un mes, estaba abierta la convocatoria a participar. ¿Esa convocatoria ya cerró? Sí, iniciamos la convocatoria el 22 de mayo y culminó el 15 de junio, así que estuvimos una convocatoria muy buena, estuvimos más de 100 inscriptos, así que bueno, pero quedaron 73, así que tenemos 73 escritores, casi toda la provincia de Santa Cruz, y tenemos de afuera nacionales también. Bueno, es un montón de gente y qué bueno que la convocatoria también fue tan popular, ¿no? Quiere decir que por un lado está instalada ya y sabemos la feria, porque es histórica, son 32 ediciones de esta feria provincial Sí. y por otro lado de que hay literatura en Santa Cruz, hay libreros, hay material para compartir. Sí, tenemos un número bastante grande de escritores en nuestra provincia y obviamente que todos se inscribieron, así que a todos les damos la oportunidad de que presenten sus libros. Hay algunos que ya, o sea, han sacado sus libros hace 10 días de las imprentas, así que bueno, contentos estamos de poder recibirlos y darle un acceso a ellos también, ¿viste? Así que estamos trabajando mucho con mi personal y bueno, toda la Secretaría de Estado de Cultura. Ya tenemos una grilla completa, la grilla de escritores está completa, tenemos actividades, tenemos talleres. También vamos a trabajar en conjunto con la UMPA. La UMPA tiene un lugar específico en la Secretaría de Estado de que ellos están haciendo una grilla para sus actividades, porque la UMPA va a tener todos los días charlas, capacitaciones para los alumnos y para la comunidad en general. Bueno, qué importante poder trabajar con otras instituciones que hacen a la vida, ¿no?, social y en la comunidad y en materia también de generar material. Así como está la UMPA, imagino que habrá también diversos grupos que se dedican a la lectura o a la escritura, quizás de una manera más informal o independiente, que van a participar, porque conozco varias gente o que he entrevistado que tiene presente el evento y quizás con un stand o con la presentación de libros, como decías recién. Y es esto que también me mencionabas cuando arrancaste la entrevista, que es un trabajo en red, en el fondo, ¿no? Es como Sí, coordinar así todo es. eso que sucede. Así es, porque es mucho el trabajo, entonces, bueno, lo coordinamos entre varios. Pero bueno, la grilla, en realidad, la grilla de los escritores y todo eso se ocupa la biblioteca, ¿no? La biblioteca provincial, de atender a cada escritor que viene. ¿Y se puede adelantar los nombres? Yo sé que la grilla todavía no salió en los medios oficiales, así que no te quiero poner en aprietos. Estuve buscando, por eso también la convocatoria, ¿no?, en las redes de Cultura Santa Cruz, que de paso le decimos a la gente que la siga, porque ahí es donde suben todo. Y está el evento, dice septiembre, el flyer, y que ya está todo listo, pero ¿se puede saber alguna información más?
No, solamente te puedo decir que tengo escritores de toda la provincia, ¿no? La grilla ya está completa. Yo lo nacional no puedo decir absolutamente nada. Van a tener que esperar un poquito porque, porque ya en unos días más ya sacamos las impresiones y todo eso, ¿viste? Para colocar en varios lugares de acá de la ciudad, para que la gente que no maneja redes sociales pueda ver, ¿viste? Ir al Carrefour y ver ahí algo que diga Feria del Libro Provincial y tenga su grilla también, ¿viste? Así que esa es la idea que tenemos para este año, para que la gente pueda llegar y enterarse. Los que no manejan mucho las redes sociales, como la gente muy grande, no sé. Pero, pero bueno, queremos que esta convocatoria de la comunidad sea abierta y que puedan asistir, ¿viste? Y que no digan, no, y no me enteré, ¿me entendés? Entonces, esa es la idea que tenemos y el trabajo en conjunto de nuestra Secretaría de Estado de Cultura. ¿Cuál fue el mayor desafío de organizar esta edición para ustedes, esta edición número 32 ya? El mayor Sí. desafío, bueno, el desafío es que tengamos bastante público y la idea es, como ya te dije, trabajar en conjunto, abrirle una puerta a los escritores, que ellos digan, bueno, tengo que presentar mi libro y lo voy a hacer, me dan un lugar, ¿viste? No decir que no, porque me cuesta mucho eso a mí, por mí, decirle a todos que sí, pero igual que pasó con el tema de los stands de cada librero, es impresionante la cantidad de los que se anotaron de toda la provincia y es más, de otros lugares también, pero la Secretaría de Estado de Cultura no es tan grande como para que entren todos. O sea, pude hacer 73 lugares, que es mucho, porque las chicas que trabajan en la biblioteca hace muchos años me dicen que ellos estuvieron hasta 30 están, no más. Wow. Entonces, sí, es muchísimo. O sea, tenemos que acomodarlos. Tenemos editoriales grandes de Buenos Aires que vienen. Eso sí te lo puedo decir. Bien, Así ¿qué, que, qué editoriales? bueno, ¿Se puede saber las? no, 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 bueno, no, todavía no. yo quiero Eso no. hacerte pisar el palito. No, 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 todavía no. Pero sí, así que bueno, es mucho. Qué bueno, Va a estar muy lleno imagino, la Secretaría de Estado. Y el imagino tema de los colegios también, eso te iba a ¿viste? consultar. Sí, el tema, ya este miércoles, ya me dirijo al Consejo de Educación para entregar las notas a sus directores de escuelas primarias, secundarias y inicial. Así que, después a cada colegio, ¿no? Vamos a hacerle llegar la grilla para que puedan acceder a esta feria provincial y no se pierdan de todo lo que va a haber, viste que es tan importante para los chicos. Sí, te iba a decir lo importante que de hecho fue lo que hablamos cuando recién arrancaban con la convocatoria. Uno de los temas de este año fue que movieron la fecha porque el año pasado se había hecho como en noviembre. Nosotros con la radio estuvimos ahí con un stand y pasaba esto que las Sí. escuelas en noviembre ya están como despidiéndose más que nada, ¿no? No tanto participando Claro. ya de eventos y veíamos con buenos ojos que hayan consultado. Me acuerdo que me contabas que consultaron en las Sí. instituciones. Sí, me dirigí al Consejo de Educación y bueno, ellos me dijeron que no son fechas buenas para que los chicos sacarlos de los colegios porque están rindiendo, otros están de viajes de egresados. Así que, bueno, con la Secretaría de Estado decidimos que correrlo y bueno, hacerlo en septiembre, que también es un lindo mes, es a comienzo, así que vamos a tener entonces alumnos en esta feria provincial. Y vamos a tener también actividades, vamos a tener muchos talleres para niños, jóvenes, adultos. Vamos a tener una persona, o sea, un profe, eso sí te lo puedo decir, un profe, Sí. Nair Gramajo, que viene de Cañadón Seco. Él va a dar un laboratorio de creación de cine poético.
Sí, con Nair hemos hablado. Ella es genial en el mundo, además, audiovisual, tiene su propia productora. De hecho, Sí, me comentó. hay material que ha llevado hasta otros países, ¿no? Tenemos Sí. como grandes talentos en nuestra provincia y está bueno como esa semana es como una semana de encontrarse también, ¿no? Toda esa gente que está haciendo cosas, poder mostrarla en un mismo lugar. Así es, y darle también a un lugar a ellos que, que puedan participar y bueno, y enseñar, enseñar, que eso es lo más lindo. Recuerdo del año pasado también esta situación de, como es tanto el material para mostrar en una semana, habían eventos en simultáneo, que es usualmente lo que pasa, digo, el año pasado como ejemplo, pero en realidad casi todos los años hay un espacio donde, no sé, se presentan libros, mientras en otro espacio hay una obra de teatro, mientras hay un taller arriba. ¿Este año va a pasar más Sí, o menos lo mismo? sí, así es, porque si no, no nos alcanza todo en un solo lugar. Vamos a tener dos escenarios, vamos a tener uno en Sala Columna, como fue el año pasado, en, disculpa, ahí en Sala Historia, Historia, sí. corrijo, Sala Historia, ahí va a haber un escenario y en auditorio también. Van a estar presentaciones en los dos lados. Después vamos a tener también los talleres. Los talleres van a estar en biblioteca. Tenemos dos sectores en biblioteca para dar talleres y la parte de archivo. Ahí en archivo va a estar la UMPA. Ellos van a estar dando capacitaciones y charla todos los días. Bueno, es interesante entonces y qué desafío, hablando de desafíos hace un rato, la comunicación de todo lo que suceda. Resalto esto que decías, que además de las redes hay que salir de las redes y ir a pegar afiches, los cronogramas, Sí, hacer la difusión correspondiente, porque van a suceder muchas cosas al mismo tiempo y todas las propuestas requieren de su tiempo de armado y demás, así que está bueno que se complete con el público que asista, que imagino que será para todas las edades, ¿no? sí, esa es la idea, o sea que los niños chiquitos, toda la familia, o sea, hasta los abuelos puedan concurrir a la Feria del Libro. Y lo que nosotros tuvimos el año pasado por ahí, como que mucha gente no se enteró, o sea, se enteró a última hora cuando ya la feria iba terminado. Entonces la idea es de este año de que la gente se pueda enterar, ¿viste? No solamente por los medios de los canales o las radios, sino también buscar otro método, como antes, ¿no? Sí, bueno, la radio yo creo que sigue siendo la vieja escuela, así que si alguien está escuchando, hagan correr la voz. Es en septiembre y ¿me recordás los días exactos? Sí, en septiembre inicia el 4, que es un acto, el 4, y ya arranca el 5 hasta el 13. O sea, tenemos 2 fines de semana para que la comunidad, la familia pueda acercarse a la feria provincial. Bien, Y sí, el horario, te digo el horario, de 14, este año es de 14 a 22 horas. todo el día, qué trabajo para los que van a estar ahí toda la jornada, ¿eh? La verdad es que Sí, sé lo que es estar ahí detrás y sostener, así que imagino preparándose ustedes también para eso, y bueno, pero vale la pena el esfuerzo. y sí, vale la pena el esfuerzo, todos mis compañeros, toda la Secretaría de Estado de Cultura, porque nosotros tenemos 2 eventos grandes en la Secretaría, que es la Velada Patriótica y la Feria del Libro Provincial, así que son 2 eventos muy importantes y muy esperados para la comunidad. Sin dudas. Bueno, seguramente y cuando ya salga toda la comunicación oficial, vamos a volver a llamarte porque es un tema que hay que darle difusión, como venimos hablando, Dale, pero que sí, 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 me parecía importante que queden claro que las inscripciones ya cerraron, porque hay gente que seguía consultando, que ya cerraron las inscripciones, que hay un montón de gente inscripta, que está la fecha y que está todo dado para que se participe de este evento que va a ser en septiembre a partir del 4 entonces. Marcela, te agradezco siempre la buena predisposición, no solo hoy, sino cada vez que te contacto para pedirte un numerito o algo desde la biblioteca. Así que, bueno, muy agradecida por eso. no, agradecidas a vos porque sin ustedes, ¿qué vamos a hacer nosotros? No se difunde. Entonces, obviamente que te voy a decir que sí siempre. Así que bueno, muchísimas gracias a vos, a los chicos ahí. Y bueno, los esperamos entonces para la Feria Provincial del Libro del 4 al 13 de septiembre para toda la comunidad.
Y bueno, más adelante vamos a ir dando más información. Dale, seguimos en Muchis- contacto. Dale, muchísimas gracias. Que tengas una hermosa tarde. Igualmente, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Estábamos hablando con Marcela Álvarez, ella es la directora de la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi, que funciona dentro del Centro Cultural Santa Cruz, depende de la Secretaría de Cultura, con quienes están organizando este evento, la edición número 32, toda la historia de vida de alguien, te imaginas, ¿no? En la Feria del Libro Provincial. Y en esta ocasión, como siempre, va a haber un montón de cosas, la cantidad de puestos, 73 inscriptos solo en materia de libreros, me dijo. Y después hay escritores a nivel nacional, grandes editoriales y a nivel provincial, talleres, espacios para las infancias, charlas todos los días de la UMPA y tantas cosas más que todavía no sabemos porque no nos podía spoilear nada antes de que salga la comunicación oficial y obviamente que se entiende, ya sabía que iba a ser así, pero bueno, la idea es que vos que estás del otro lado sepas esto que mencionaba hace un rato, que por un lado la inscripción ya está. No te podés inscribir, va a haber un montón de gente. Del 4 que arranca el acto oficial, en adelante hasta el 13 de septiembre está abierta la feria, que es libre y gratuita. También hay que destacar que sí va a tener convocatoria, invitaciones especiales a los colegios, pero es que es para toda la comunidad, todas las propuestas son abiertas a todo público, así que simplemente te tenés que acercar al Centro Cultural Santa Cruz sobre calle Ramón y Cajal de nuestra ciudad. Ahora sí, vamos a seguir con la música. Saluditos a Agus, que está en sintonía en YouTube, que mandaba saludos a Marce, que recién estábamos hablando con ella. Seguimos con música, ya volvemos, quédate en sintonía. Esto es Siempre Llegué Tarde. Ajá. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Bueno, volvemos después de la música. Rebecca Lane era lo que estaba sonando recién. Mientras te acompañamos con unos mates, unos bizcochitos, vos contame en qué andás. Saluditos para Mari Gamboa, que nos escucha desde La Guardia. Nos está escuchando. Besitos, te extrañamos. El próximo jueves ya anunciamos que cada 15 días vamos a estar con la licenciada Mariela Gamboa. Bueno, te quiero mucho también, Mari. Gracias por los mensajitos. Vamos a hacer lo posible para hablar de cuestiones de género, noticias. Este tema, yo decía, esto lo vamos a hablar con Mari en algún momento. Hay varias cosas que te quiero contar, pero hay un hecho que fue trágico que ocurrió el 25 de julio en Berlín, en la Marcha del Orgullo de ese lugar que localmente es conocida como Christopher Street Day. Las siglas es CSD y es una marcha, una movilización que es muy masiva, que se hace todos los años por los derechos LGBTQ+, y obviamente en la capital de Alemania, así que imagínate lo masivo que es. Mucha gente, además por la historia también que tiene Alemania, de resistencia, de lucha, muy heavy, y que supieron ser íconos y en cuanto a derechos humanos, y después también todo lo contrario, ¿no? Entonces pasaron por muchos momentos históricos graves que hicieron que Alemania sea un lugar donde hay que defender esos derechos, ¿no? Bueno, en su edición número 2026, celebrada el 25 de julio, hubo un hecho terrible, seguramente te enteraste porque estuvo en todos los medios de todos lados, que hubo un atentado en donde falleció una persona, una mujer, 29 resultaron heridas, una furgoneta Citroën Space Tourer embistió de forma intencional a una multitud de asistentes, dejando además heridos en distintas situaciones, ¿no? El autor de este hecho, que tenía 21 años, fue abatido por la policía al día siguiente en un operativo, es decir, lo mató la policía. El evento masivo debió ser evacuado, cancelado de inmediato, un hecho que enseguida, como te decía, generó repercusión internacional, pero además por la escalada de violencia y de odio y los discursos de odio que se están instalando cada vez más, y esto también nos hace ver y reflexionar que no es algo que solo está pasando en Argentina, no es algo solo de nuestra región, que está sucediendo en el mundo y que debemos prestar atención y unirnos y llevar otro tipo de mensajes, ¿no? Creo que eso, por ese lado hay que ir, porque de repente hay gente que se siente como apoyado en ciertas ideas extremistas y violentas y comete este tipo de crímenes, ¿no? Porque hay una parte de la sociedad que alienta este tipo de discursos de odio, ¿no? Entonces, ojo con lo que decimos, porque tiene repercusiones, y tiene repercusiones en la vida de las personas continuamente y a diario. Entonces, ese es uno de los temas que quería tratar en el día de hoy, y tengo varias noticias, así que voy a pasar a la siguiente. En este caso, tiene que ver con un dictamen de un tribunal que, bueno, también se supo en estos días, pero a veces pasa que con tanta información hay noticias que o pasan rápido o quedan afuera, no están en todas las agendas. Esta es una noticia que me llamó la atención. Lo subió la revista Cítrica, no sé si la siguen, pero relata de que hay un juez que dictó una medida que hasta el momento era inédita contra un músico. ¿Sabes qué le dijo? El músico resulta que no paga la cuota alimentaria de su hija. Ese era el hecho. ¿Y sabes qué hizo? Hasta que regularice la deuda y empiece a pagar, no lo deja tocar más con la banda. El juez le dijo, ¿sabes qué? Hasta que no le pagues la cuota alimentaria a tu hija, no te subís más a un escenario. Obviamente todo el mundo se sorprendió porque nunca había pasado esta situación. La resolución busca garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria mediante una restricción sobre su actividad artística. Una decisión que establece que el músico entonces no puede participar de recitales ni espectáculos públicos mientras esté en incumplimiento. La medida se suma a otras herramientas que la justicia viene aplicando para exigir el pago de las cuotas alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Obviamente que el caso generó revuelo, puso sobre la mesa el debate sobre las sanciones para quienes incumplen las responsabilidades parentales. En los últimos años, distintos tribunales comenzaron a implementar medidas innovadoras porque no logran que se efectivicen los pagos.
O sea, imagínate que la justicia se tiene que empezar a poner creativa para que vos le pagues a tus hijos la cuota alimentaria. A ver qué medida puedo inventar para que finalmente lo hagas. ¿A vos te parece que esto sea así? A mí no me parece, pero bueno, finalmente le tocó ahora a los músicos también. Es un precedente. Y me parece que lo que tienen que hacer es páguenle a sus hijos, loco. Pero bueno, me parece bien que no toque, porque además es un trabajo, siempre lo decimos. La música es un trabajo, es un ingreso, así que si no puedes pagarle a tu hija, el juez dijo, listo, se corta el show, literal. Esa es una de las noticias que me llamó la atención de esta semana, ¿no? Buscando noticias en materia de género, creo que es innovador, por lo menos. Hace un rato que hablábamos de la creatividad, ¿no? La creatividad humana, bueno, en este caso utilizada para una sanción. No sé qué otros ejemplos, si se les ocurre a ustedes, ejemplos de leyes que sean así creativas, que hayan tenido que buscarle la vuelta porque si no, no lograban que esto sucediera. Saluditos también, que está en sintonía Mela, que dice que está trabajando. Enseguida abro los mensajes. Yo por ahí los leo por arriba y sé que están en sintonía. Después abro porque me parece que también mandó una foto. Gracias. Qué bueno que estén en changa. Estamos en esa, de trabajando y acompañándonos al aire. Vos también, mandó tu mensaje al 516051. Tengo más noticias en materia de género porque vamos a hablar del caso de Micaela García, un caso emblemático en nuestro país que todo el mundo debe recordar y que todavía la justicia se hace esperar. Vos podés creer que pasaron 10 años de la última sentencia y hay novedades, así que es lo que te quiero mencionar en esta jornada. No sé si lo viste en agenda. A mí, viste esto que te mencionaba hace un rato de los algoritmos, hay gente que le llega más una info que otra y por eso también el laburo de estar filtrando todo lo que aparece para decir, bueno, esto es lo importante, esto es lo que quiero contar. Hay un flyer que está circulando en la comunidad de Entre Ríos que dice, basta de impunidad, justicia por Micaela García. A mí me llamó la atención porque digo, volvió el caso de Micaela. ¿Por qué están pidiendo justicia en este caso? ¿No? Porque recordaba que ya había habido tiempo atrás una sentencia. Recordemos el caso, gravísimo. El 1 de abril del año 2017, Micaela fue interceptada por Sebastián Wagner y Néstor Pavón y están acusados de su abuso y femicidio. A Wagner se lo condenó a prisión perpetua como autor del hecho y a Pavón se lo condenó a 5 años por delito de encubrimiento. Después de casi 10 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se haga de nuevo el juicio a Néstor Pavón como coautor del femicidio de Micaela García. Están previstas estas jornadas para los días, son 8 jornadas del juicio, los días 29 y 30 de octubre y del 2 al 11 de noviembre a las 9 horas. Se va a llevar a cabo entonces en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay con la intervención de los jueces a cargo de esta causa. Recordamos entonces que la comunidad de Entre Ríos está pidiendo basta de impunidad por este caso. Casi 10 años después está la posibilidad de ampliar la condena hacia Pavón como coautor y no solo como encubridor del hecho y el femicidio de Micaela García. Y era otra de las noticias que me parece importante que tengamos en cuenta porque va a ocurrir en este año, en octubre de este año, y seguramente va a estar en los próximos meses en agenda, por lo menos en materia de género. Y tengo una noticia más que contarte que tiene que ver con la salud de las mujeres, que tiene que ver con los anticonceptivos, que finalmente y hace muy poco han declarado, la Organización Mundial de la Salud es la que clasifica ciertos elementos como nocivos para la salud, ¿no? Y hay un tipo de anticonceptivos que son los combinados, que es el que tiene estrógeno y progestina. Bueno, lo han clasificado como carcinógeno grupo 1. Para que te des una idea, en ese grupo 1 está el alcohol y está el tabaco. Y eso es lo que nos estaban recetando. Esto significa que hay evidencia científica suficiente de que aumentan el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como cuáles: cáncer de mama,
y mientras los estás utilizando y durante algunos años después de suspenderlo todavía lo tenés en el organismo. Y también cáncer de cuello uterino con el uso prolongado. Aunque también muestran que reducen el riesgo de otros tipos de cáncer como de ovario o de endometrio. El punto es que ninguna mujer debería empezar un tratamiento hormonal sin conocer tanto los beneficios como los riesgos y sin que se haga un estudio individual de su caso, porque no todos los cuerpos son iguales, para saber cuál es la mejor opción. Además, no dar nunca por sentado que las únicas opciones viables y eficaces son estos fármacos, sino que deberíamos tener conocimiento de toda la situación, ¿no? Hay un problema muy grande que no es que existan los anticonceptivos hormonales, sino que durante décadas, podemos hablar, millones de mujeres en el mundo lo toman sin que se explicara muy bien el impacto y cómo funcionan, qué beneficios, qué riesgo. Era como lo normal y como todo el mundo lo toma y en todos lados te los acercan, ¿no? Te lo facilitan. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Bueno, finalmente ahora, entonces, la Organización Mundial de la Salud los clasificó como carcinógeno grupo 1, como te decía recién, como el tabaco, por ejemplo, ¿no? Algunas noticias en materia de género que quería contarte y que me parecía importante porque siempre los jueves hablamos de diversas cuestiones de género y salud con Mari Gamboa, así que le mando un abrazo muy, muy grande. Y bueno, espero que siga escuchando todavía. Quizás como está en la guardia está atendiendo gente, ¿no? Hola, Pela. Llegan mensajitos. Acá contigo, volviendo a casa. Saludos a las pibis a través tuyo que hacen banda que no nos vemos. Nos dice Teshka. Le mando un beso, un abrazo muy grande a Tesh. Qué lindo recibir tu mensaje. Vos sabés que Teshka siempre nos escuchaba en los distintos programas que hemos tenido. Así que gracias. Me acuerdo de invitarla también en varias ocasiones al estudio de la radio, que por supuesto siempre estás invitada. Te veo que estás a full igual, siempre trabajando. Así que en algún momento que tengas libre también charlamos. Bueno, a ver qué está preparando la señora Melanie Rosales de Cosucas Caseras, que vos sabés que es un emprendimiento que hace cosas caseras. Así te lo digo, pero las más ricas del mundo, como las haría tu vieja. Es así, no hay otra. Unas viandas de, no sé, ¿querés guiso de lenteja? El mejor guiso de lenteja y rico. Viste que a veces las viandas te ponen así, no sé, te dicen una salsa así nomás, de un tuco, de otra cosa. Ella, bien, es como, te invito a comer a mi casa, pero te llevo la vianda, ¿no? Y también, además de las viandas saladas, hace cosas dulces riquísimas. Riquísimas. Por ejemplo, nos mandó una foto, no sé si se puede compartir, de una torta que dice, trabajando también, te amo amiga, yo también te amo amiga, y qué rico que se ve lo que estás haciendo. Mirá que yo soy media quisquillosa con las cosas dulces, y lo que hace Melanie es lo mejor, porque no te empalaga, y lo estamos viendo en el streaming si quieren, Busquen Cosucas Caseras. Y cualquier cosa me preguntan y también les paso el contacto. Si me dejas amiga, no voy a pasar el contacto a todo el mundo, pero sí, busquen Cosucas Caseras. Hace también para eventos de cumpleaños alfajores de maicena, los mejores. ¿Viste? No esas que son como un masacote que no puedes comer y necesitas 20 mates. No, bien aireados, el mejor dulce de leche. Tremendo todo. Y ya me voy a ir acordando, el lemon pie. Yo soy fan de todo lo que tenga limón. Y hace unos lemon pie que son buenísimos, los cheesecake, no sé, todo lo que hace, la verdad que es genial. Las tartas saladas también, todo. Bueno, nada, cualquier cosa me consultás y si no, Cosucas Caseras, seguí que está buenísimo. 21 minutos de las 2 de la tarde, estamos en vivo, haciendo siempre Llegué Tarde. Comunícate vos también al 516051. También saluditos a Franco Paz, que se acuerdan que ayer lo entrevistamos por el tema del cóndor, que nos mandó actualización, pero eso en un ratito lo chequeamos y lo estamos contando al aire, así no leo primero todo lo que llega, pero me está mandando la actualización de qué pasó con el cóndor rescatado. Sandro Díaz, que también está en la sintonía, que dice aguante el lemon pie, pero totalmente aguante el lemon pie. A mí, antes que una torta, cualquier otra torta, un lemon pie, ya saben. La cara del otro lado no. Bueno, pero a mí me gusta, no sé, para mi cumpleaños quiero un lemon pie. Si se puede pedir, por favor, muchas gracias. Vamos a ir a un tema musical, te decía, ya volvemos, quédate en la sintonía. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad.
Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, huele a cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino, impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo a chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Un intro bacán, soy poética y mortal, de identidad territorial tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la ostentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la ha mirado. Somos a quienes le negaron la cultura. Es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte. Es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Ya Habibi, hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado soy yo. Como está, porque
Nintemena, Borofoli, Alamana Momi, Wamotese. Bueno, si querés resolver tu comida o tu postre, cosucas caseras, 2966-640009. 640009. Comunícate con Melanie. Saluditos a Rodri Arredondo que dice aguante el Rogel. Bueno, también, ¿sabes quién hace bueno Rogel? Melanie Rosales, por supuesto que sí. Es una de sus especialidades también. Así que para todos los gustos. Ahí tienen. Mañana guiso de lentejas, de paso me avisan. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a las noticias ambientales, que siempre es parte de nuestra agenda. Y le vamos a dedicar a lo que se va a tratar de votar este fin de semana, no, el 6 de agosto, perdón, la próxima semana, que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de tierras, un tema que se viene tratando en todos los programas de esta radio. El otro día, como si hubiera sido hace un montón. No, antes de ayer estuvo Alejandro Schweitzer, por ejemplo, en Fuera de Contexto, hablando de este tema. Y vamos a seguir con la temática. Lo que vamos a compartir ahora es un fragmento de una entrevista que le fue realizada a un abogado que se llama Enrique Viale, que ya hemos compartido en este programa, otras declaraciones de él, que está siendo muy consultado. Él es parte de una colectiva de abogados, abogadas y abogades que se llama así en redes, Abogades Ambientalistas, que te recomiendo seguir, yo lo sigo. Y vamos a compartir un fragmento que subieron en redes de una entrevista donde habla del detrás del por qué quiere aprobarse esta ley. Escuchemos. Detrás de esto están los grandes, fundamentalmente están los grandes magnates de la tecnofeudales, como se dice, ¿no? Peter Thiel, por ejemplo. Peter Thiel necesita, estos grandes magnates están necesitando en el mundo y están teniendo una conflictividad muy grande, incluso en propio Estados Unidos, para instalar los famosos data centers. Estos data centers que necesitan frío, energía, territorio y agua. Mucha Bueno, agua. en la Patagonia es el lugar perfecto para eso y necesitan liberalizar eso. Un pedido grande. Peter Thiel vino a vivir a Argentina y uno de los pedidos es esto. Peter Thiel se instaló, se compró una mansión de $12 millones. La presión que está haciendo, ya lo hizo en Honduras. Fíjate, googleé un poco de la conflictividad que está teniendo Estados Unidos con la instalación de los data centers con sus propios habitantes. Trump le puso, Entonces, están buscando nuevamente... Trump les puso un freno a varios de ellos. Bueno, Peter Thiel dicen que lo dice. Y donde están buscando, en lugares donde le regalamos porque además el paquete incluye Super Rigi, que se está por votar, todavía no se votó. Sí. El Super Rigi le establece estabilidad fiscal a estos mega data centers, que no le vamos a poder poner impuestos, no pagan ganancias, o sea, todo lo que vos pagás no lo van a pagar. Van a tener el agua y la energía casi gratuita. E incluso hay una cláusula, Fabián, del Super Rigi, que se vota en cualquier momento, que dice que tienen prioridad de acceso al agua y a la energía, incluso sobre las poblaciones. Claro. 6 de agosto, vayamos todos y todas al Congreso y digamos, bueno, hay un límite. Esto no. Bueno, Enrique Viale, de Abogados Ambientalistas, estabas escuchando recién. Una parte del detrás de lo que va a pasar, están convocando a toda la comunidad, en serio. Si vos no sos de ningún partido político, no estás en ninguna organización, pero te interesa el tema, es ahora que hay que tomar cartas en el asunto, porque están vendiendo la Argentina, ¿no? Tanto que se habló de la Argentina, la argentinidad y la camiseta, me parece que también hay que defender, y es urgente defender estas cuestiones. Y hablando de Peter Thiel, también en esta semana fue noticia la visita de varios
personajes de la política argentina, ¿no? Ya sabemos que se había reunido con el presidente, con todo el gabinete, pero también se supo que se reunió con Grabois, entre tantas figuras, y todo el mundo alerta, esto no fue de ahora, ¿no? Semanas anteriores, y todo el mundo, ¿por qué nadie explica qué pasó? ¿Por qué Grabois está entrando? La puerta estuvo como 3 horas en la casa que se compró Peter Thiel en Buenos Aires, ¿no? Este magnate, creador de Palantir, de PayPal y de tantas otras cuestiones, ¿no? Que escuchabas recién, que igual lo googleas y te sale la data. Bueno, la explicación llegó hace pocos días. Grabois lo que dijo fue, no, hay que conocer así como está cerca de quienes seguís, hay que conocer a quienes vas a criticar, ¿no? Como que él quería conocer en persona la cara de este ser y, bueno, conocer qué piensa. Una explicación que a mi parecer fue muy, muy ambigua. Y además en el medio dijo, ¿cómo me voy a traicionar lo que dice el Papa, mi lealtad a Francisco, reuniéndome con Peter Thiel? O sea, no negando que se reunió, pero diciendo, yo tengo mis ideales y quería ver en persona a este magnate para conocer de fondo qué es lo que piensa. Bueno, quedó ahí circulando esa información. Ahora sí vamos con lo del Congreso, perdón, que recién mis compañeros estaban consultando. Vamos con eso porque recién hablábamos de lo que se va a votar el 6 de agosto, lo que se va a tratar ese día, y entonces hagamos un repaso de qué se fue votando durante todo este 2026, que recién vamos a mitad de año y ya se votaron un montón de cosas. Si estás viendo a través del streaming, vas a ver como una línea de tiempo que inicia ya en febrero, porque vos sabés que no estamos tranqui ni en vacaciones. Como que bueno, listo, ya está. El año arrancó duro, o sea, incluso de antes, ¿no? Yo tengo recuerdos de estar marchando el año pasado, el anterior, ya de principio de año, ¿no? Porque aprovechan que la gente está queriendo distraerse un poco de esta realidad para empezar a votar cosas. El primero que se votó es la baja de la imputabilidad de los 16 a los 14 años, el régimen penal juvenil, que fue aprobado. Así arrancamos tranqui este año. Luego siguió la flexibilización de los derechos laborales, que es la ley llamada modernización laboral, que también fue aprobada. Le siguió la reforma de la ley de glaciares, por la cual se peleó tanto, que también fue aprobada. Luego la ley de lobby, que son normativas estrictas para las reuniones y gestiones de interés entre funcionarios públicos, y eso quedó en debate. Luego le siguió una media sanción del Super Rigi, que escuchabas recién, ¿no? Que Enrique Viale hablaba del tema, que amplía los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer inversiones de industrias extranjeras al país. Se le dio media sanción. Le siguió la reforma de salud mental para flexibilizar los criterios, así te lo pongo entre comillas, de internación involuntaria, un tema que hemos tratado muchísimo también acá en el programa, ¿no? Que ya existe una ley que no se está aplicando y esta reforma de salud mental que fue debatida. Luego le siguió el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que fue debatido, promueve la venta de tierra, ya lo sabemos, a extranjeros, y ahora nuevamente se va a volver a tratar, ¿no? Pero ya había sido debatida. En el marco de esta línea de tiempo de este año, también se trató este proyecto de shutdown del Estado, que es un mecanismo para limitar el gasto público y el funcionamiento de organismos estatales cuando no exista un presupuesto aprobado. Es lo único que se trató. Esa última fue debatida, no aprobada todavía, ¿no? No, también estuvo la ley de zona fría, que se le dio mucha difusión también aquí en este medio, obviamente porque acá en el sur es un tema que nos interesa mucho, que era reducir el alcance de los subsidios del gas, se le había dado media sanción. Luego el control de desechos transfronterizos, esa fue aprobada. Entre tantas cosas, la ley habla de fortalecer la cooperación internacional, capacitación y control de traslado internacional de residuos peligrosos. Le siguió la ley hojarasca para derogar cerca de 70 leyes y decretos considerados obsoletos o innecesarios para simplificar el marco normativo y reducir regulaciones. Esa tuvo media sanción. Luego el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que fue aprobado. Zona libre de comercio entre ambos bloques con la intención de reducir aranceles. Así viene el Congreso, el panorama de este 2026. La mayoría de las leyes
fueron aprobadas o tienen media sanción. Muy pocas solo quedaron en el debate. Así que con fuerza para este 6 de agosto, la comunidad tiene que hacerse presente. Sí, vale la pena salir a la calle. Me parece que es una herramienta que es necesaria, ¿no? Porque es parte de también nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no?, de este país, de hacer escuchar nuestras voces. Ya 38 minutos de las 2 de la tarde. Contame cómo andás, desde dónde nos escuchás al 516051. Seguimos escuchando música y ya volvemos. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otras de oleajes, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de Mamá Tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, moviéndose. And the world, come, whatever what you want. One move, moviéndose. And the world, come, whatever what you want. This is the life, best, under your feet. This is the life, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. No te vayas, el contenido sigue. Esto es Siempre jueves Llegué Tarde. No te podés perder el Rebingo, el cartoncito de 3.000 pesos que juega por la línea de 1 millón de pesos y el bingo de 2 millones de pesos. Pero además con un super pozo que explota. 20.300.000 pesos al casillero número 40. Y viene con el 3 para ganar, la chance que te paga 100.000 pesos cash sin descuento, sin retenciones del Rebingo. Y también te esperamos con el mini bingo que ya acumula 18.800.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Como verás, los jueves de la suerte con el rebingo y el mini bingo. Mini bingo con las 2 rondas que salen o salen y los 3,5 millones de pesos premio bingo en la segunda ronda. Te esperamos, cartoncito de 4.000 pesos, 21:40 en vivo por la tele, la radio y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar.
En Rock and Frío seguimos metiéndole power junto a la gente de Octubre Disquería. Llévate 3 prendas, pagás solamente 2. La más barata te la regalan. Vamos a sortear una remera de Octubre Disquería entre toda la audiencia. Mandanos un mensaje con tu nombre, los últimos 3 números de tu DNI. 489343. Búscanos en Instagram, Rock ND Fríos. ¿Cómo sonó eso? Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Antes de que el verde sea rojo hay que cruzar. De cemento a obras, de los bares de barrio al gran estadio. Corté la cadena entre el corazón y los pensamientos. Toda la historia de nuestro rock pasa por esta radio. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Somos tu pasaje a la nostalgia y tu entrada a lo nuevo. Tal vez juntos podemos hacer que sea especial lo que nos depare la noche, aunque no por eso va a dejar de ser fugaz. En este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Sentí ese bajo. Te está golpeando en el pecho. Es la actitud de una radio que no tranza y te da lo que querés escuchar. Ella es de la tierra de mujeres divinas. Puro rock nacional, sin vueltas. Ponele actitud a tu invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Detrás de esto están los grandes, fundamental.
Argentina es un país que va a 1000 por hora. Bajamos un cambio y te contamos lo que importa. Noticias nacionales. ...48 minutos de las 2 de la tarde. ¿Estás ahí todavía después de la tanda? Yo creo que sí, espero que sí. Dale, comunícate al 516051. Deja tu comentario en el streaming, que estamos en vivo, hasta las 15 horas, haciendo siempre Llegué Tarde, y después seguirá fuera de contexto. Vamos a los títulos nacionales del diario Nuevo Día. Te cuento que declaran hoy el perito y el comisario por el juicio de Loan. El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes continúa con las declaraciones de un perito, un comisario y un exfuncionario municipal. La justicia busca avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar las responsabilidades de este caso que, recordemos, ocurrió en 2024. Bien, por otro lado, arrancan en Miami las audiencias por la causa AFA. Un gran jurado de Miami inició audiencias reservadas para investigar posibles delitos financieros de dirigentes de la AFA y empresarios vinculados a Tour Prod Enter. La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia buscan determinar si hubo lavado de dinero y fraude bancario a partir de contratos internacionales vinculados a la selección argentina. Bueno, te cuento por otro lado que el presidente está preparando la cadena nacional. Recordemos que el presidente nunca sale en vivo, en cadena siempre las graba. Va a grabar hoy mismo en el Salón Blanco este mensaje acompañado por el equipo económico, según se sabe. Está preparando este mensaje con el que va a presentar un proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que será emitido esta misma noche a las 20 horas por cadena nacional. Si bien los detalles fueron celosamente resguardados por colaboradores, según supo en los medios nacionales, el mandatario grabará en el Salón Blanco de Casa Rosada, acompañado en principio, como te decía, por parte del equipo económico que participó en la redacción de este proyecto. Involucrado en la preparación de la pieza audiovisual está un cineasta presidencial, que es el señor Santiago Oria, que se va a encargar de seguir el video que se va a transmitir para los 47 millones de argentinos. Tenemos que seguir hablando del gobierno nacional y en este caso para hablar de este decreto de necesidad y urgencia que prohíbe el ingreso y también expulsa a extranjeros que promuevan el odio contra argentinos. El presidente firmó entonces este decreto que establece una nueva causal para impedir el ingreso al país y expulsar del territorio nacional a los extranjeros que promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razones de nacionalidad. La medida también alcanza a quienes ultrajen los símbolos patrios. Bueno, en línea con lo que te comentaba anterior, en el bloque anterior a la tanda comercial, el Frente de Sindicatos Unidos va a movilizar al Congreso contra el proyecto que elimina los límites a la compra de tierra a extranjeros. El Frente Sindical definió entonces un cronograma de protestas para las próximas semanas que incluye una manifestación frente al Congreso en rechazo a esta iniciativa y también acompañan a un paro de estatales y docentes el 3 de agosto.
Vamos a hablar ahora de una tragedia aérea que conmocionó todo el país y sobre todo a la provincia de San Juan. Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias se estrelló en la zona norte del Parque Provincial de esa provincia cuando cumplía una misión previa al despliegue para combatir incendios forestales que afectan a La Rioja. Las autoridades confirmaron que las 7 personas que viajaban a bordo fallecieron como consecuencia de este impacto. El operativo de rescate demandó varias horas debido a las dificultades para acceder al lugar. Hasta acá algunos títulos nacionales cuando ya pasaron 53 minutos de las 2 de la tarde. 1 grado 8 décimas bajo cero es la actual en Río Gallegos. La térmica 4 grados 6 décimas bajo cero. Se acerca poco a poco el equipo de Fuera de Contexto, va entrando a la cancha. No sé si ir un tema o ir directamente al pase. Ahí vamos, estamos en vivo. Me parece que hacemos pase, ¿te parece, Beto? Hola. Ni Sí, tema hacemos. dale, Hacemos como pase quieras. directo porque Dale. ya son y 54, así cumplimos con los horarios. Dale. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Ni te saludé hoy. Chócale, mira. Chocamos. ¿Cómo andamos? Andamos bien. ¿Todo tranquilo en la jornada? Sí. ¿Cómo se viene el programa de hoy? ¿Picante o tranquilómetro? Tranquilo. Me quedé con la intriga de cómo estuvo la columna del profe Cristian Borden ayer. Justamente habló de los Simpsons, Sí. de todo lo que tenía que ver con la musicalización, la presentación y demás, así que Qué nosotros así. divertido. ¿En serio? Sí. Ah, lo tengo que volver. Estaba Sí, en clase. ¿no? Tenés que verlo. Tengo que verlo. Tenés que verlo. Por suerte Estuvo queda todo en interesante. YouTube. Trajo una guitarra, tocó acordes. ¿En serio? Nos explicó las notas, por cómo utilizaban las notas en la presentación Sí. del dibujo animado. Sí, Y tan, demás. tan, tan, Sí, tan, claro, tan, claro. tan. Vos sabés que cuando era chica tenía un... No era mío, perdón. Un Era... ringtone. No, ¿Un no, porque no existían los celulares. Mi hermano tenía un cassette. Con Uno la de mis música de hermanos. los Simpsons. Somos 4 nosotros. Sí. Sí. No me digas. En inglés era. No me digas. Y la voz rasposa de Marge en Ajá. inglés es terrible. Una locura. Es como que fumadora, pero no, Claro. no fuma Marge en la No, serie. las hermanas fumaban. Las hermanas, cuñadas, claro, sí, la las cuñada de hermanas. Homero. Sí, no, terrible la Sí, voz. estuvo linda, No estuvo me olvido más. muy buena Y- columna. Sí, y Bart también tiene una voz re rasposa en Sí, inglés. Claro. No tiene la voz de niño No. que le ponen en Latinoamérica. Y Y bueno. canta Up and on, I got the sky. O sea, un viejo parece que te canta. Eso escuchaba cuando era chica. Saludamos a Nati Garzón, que se suma a la Hola, mesa. hola, Hola, ¿Cómo andas, Nati. Nati? Bien, con frío. Hoy sí me hizo frío. ¿A ves que hace frío, Beto? Yo ayer me acordé de vos las 5 cuadras que me separan de la No radio hizo a la frío clase de ayer. inglés. No, No ayer hizo no, frío ayer ayer. no, pero No, hoy no, sí. no. Yo venía, digo, es todo porque vienen en auto. Pensé, No, me no, acordé de ustedes. no, porque yo vengo en auto y cuando Todo hace el frío te camino. digo, hace un frío cagarse. Ayer hacía frío. No, ayer Punto. no. Hoy sí, hoy está está fresco. frío. Hay mucha humedad. Está igual que ayer para mí de frío. No, No, Porque terrible. ayer había sol y hoy no hay sol. 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 Bueno, no vamos a discutir por el frío, pero No. abríguense, sería el mensaje. Será. ¿Cómo? Bueno, eso, estábamos hablando de ayer, ¿no? Y Sí. de los Simpsons y eso. Pero hoy, ¿qué hay? A de ver, yo nuevo te digo. en la Si me das 2 jornada? minutos, Yo, obviamente que te hay doy. consigna, Sí. hay audios. ¿Consigna de toda la semana o cambian cada día? Hoy va a haber consigna, Bien. supongo. Sorpresa, obviamente, porque... Hoy viene Maru, 3:30. Qué bueno. Javier Fernández, nuevo vocal de las escuelas públicas, también asumió hace poquito. Y el director de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores, que quiere pide un derecho a réplica. Bueno, Ahí va. interesante. Ahí. Movido, o sea, ya arrancan Pasa. 3:30, full. ¿De qué se ríe usted? No, Hola, nada, Nati. nada, bien, bien. Sandro no viene hoy, creo. Está herido. Me llegó un mensaje temprano de que estaba complicado. Temprano a las 7 de la Mirá mañana. la cara de los compas, se están enterando. Mirá. No hizo nada. Y que se levante a las 7. Hola, Sandro. Y se habrá levantado para ir a su otra No sé, chance. 7:20 me llegó un mensaje. Bueno. Y le dije, bueno, no podés, está bien. Y sí. Total, viene Nati. Igual él produce, o sea, por más Ay, que esté enfermo, le claro. manda la producción completa. Claro, acabo de llegar. Así que... Y está la data de la profe también entre medio, entre nota y nota, entre las 4 y las 4:30, vamos a tener la data de la profe. Bueno, entonces yo los dejo porque tienen un programón por delante, mucha tarea Ahí y va. ya 3:30 arranca la primera
actividad. Así que gracias. ¿A vos? Gracias por este pase. Gracias a ustedes que están del otro lado. Brian Álvarez. Gracias Un por beso todo. enorme. Excelente 10 como siempre. Rodri Poloni que estuvo en el streaming. Juli que estaba en la web y ahora pasó al streaming como siempre. Por acá la pela. Se quedan con Nati y con Beto y con Juli también y todo el equipo. Sí. Con Fuera de Contexto, no te muevas del dial. Por mi parte será hasta mañana, que ya te dije que tengo un programón de agenda cultural para el viernes con imagino. invitados en el piso, entrevista. Así que nada, nos vemos mañana. Chau, chau. Dale.